Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces ya hemos llegado a la parashá número 37, ¿verdad? Ya creo que es la cuarta porción del libro de Números. Y qué impresionante, amados, cómo el Eterno nos ha permitido poder recorrer hasta este camino. Si nosotros vamos recapitulando más o menos la historia del pueblo de Israel, en lo que hemos estudiado, vimos la promesa a Abraham, de Abraham se traspasó a Isaac, de Isaac a Jacob, entendemos que descendieron a Egipto, ¿verdad? Para que Jacob se reencontrara con Joseph. Y desde ahí, ¿qué es lo que vemos en adelante? Los hijos de Israel multiplicándose bajo la opresión, multiplicándose bajo la angustia, bajo la esclavitud. Y finalmente Adonai, por medio de Moisés, ¿verdad? Liberaría al pueblo de Israel, lo conduciría hacia el desierto a través del Pesaj, del sacrificio, ¿verdad? De la sangre del cordero que nos representa nuestro Mesías Yeshua, y una vez en el desierto les entregaría la ley, les entregaría la Torá, les entregaría la Ketubá de boda, su contrato matrimonial, el pacto. Pero ahí también vemos de que Israel muchas veces va cometiendo errores. Y uno de esos errores que cometió fue la adoración al becerro de oro, algo que le costó casi la extinción del pueblo. Hoy día vamos a ver un evento muy parecido a esto, y lo vamos a ir comparando. ¿Qué tan parecido es la rebelión que se dio dentro del pueblo de Israel por un mal reporte, por un mal diagnóstico que trajeron los espías malvados que fueron a visitar la tierra de Canaán? Entonces, vamos a comparar esto y también vamos a escudriñar nuestros corazones para que podamos decir qué tan idólatras podemos ser nosotros. Vamos a darnos cuenta, amados, que no seguir la palabra de Adonai, entendiendo por la palabra de Adonai su Torá, Yeshua mismo como la Torá viviente, por seguir otros hombres, por seguir otros maestros, otros gurú, otros líderes espirituales, otras prácticas del judaísmo, ¿verdad? Nos puede desalentar tanto que nos puede llevar a quedarnos fuera de la tierra prometida. Hoy día vamos a entender por qué Yeshua dijo que el que persevera hasta el fin, ese realmente sería salvo, no el que llega hasta la mitad. Déjenme decirle, amados hermanos, que la porción del día de hoy se trata de los espías, los dos espías, una historia muy conocida de la Torá, pero muchas veces poco escudriñada y poco aprendida, poco examinada, y con eso me refiero que se saca muy poco aprendizaje más que la historia. Por eso Yeshua hablaba en parábolas, porque hay muchos que se quedan con la historia. Ah, mira, qué bonita la historia, fueron los espías y luego pasó todo lo que pasó, ¿verdad? Incluso algunos que sean más estrategas dirán, ah, era una buena idea que fueran los espías porque así van a hacer una estrategia militar de cómo entrar, por qué parte, etc. Sin embargo, vamos a ver que Adonai muchas veces es permisivo para con nosotros, ¿ok? Tomen sus decisiones ustedes, pero cuando nosotros contradecimos la palabra de Adonai trae consecuencias catastróficas sobre nosotros. Amén. Así que bueno, vamos a orar, vamos a bendecir el nombre de Eterno por su Torá y vamos a dar inicio a la parashá del día de hoy. Bendito seas tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias te damos, Padre, porque tú nos santificas de entre todos los pueblos y nos has entregado tu Torá. Bendito seas tú, Adonai, el dador de la Torá. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por este tiempo que tú nos permites en Shabbat, poder examinar, poder estudiar tu Torá, Padre eterno, poder aprender de esta porción, de este estudio, de esta enseñanza. Gracias te damos porque tú has hecho brillar tu rostro sobre nosotros y nos permites poder ser luz a las naciones y poder caminar, Padre, poder caminar en esta senda justa. Tú conoces el camino de los justos, Padre eterno, mas el camino de los perversos es para condenación. Gracias te damos, Padre, por enseñarnos tu Torá y para hoy día poder ser hacedores de esta misma. En el nombre de Yeshua te agradecemos. Amén y amén. Amén, amados. Amén. 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 Amén, amén. 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 Amén, aleluya. Vamos a comenzar entonces, vamos a ir leyendo, primeramente, ¿verdad? Entendiendo lo que el título de esta porción de la Torá significa, ¿verdad? Allí dice Shelach Leja, que básicamente se puede comprender envía de parte tuya, o envía para ti, o envía por ti. Desde allí ya vamos comprendiendo algunas cosas. El punto está en que cuando nosotros simplemente nos quedamos con el relato del libro de Números, vamos a entender lo siguiente. Y habló Adonai a Moisés diciendo, envía hombres que exploren para ti
¿verdad? Esta es la BTX, muy bien traducida esta línea, que envíen para ti, que exploren para ti, la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual jerarca entre ellos. Hasta aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos comprendiendo en una primera lectura? Que Adonai es el gestor de la idea de que fueran espías a explorar la tierra de Israel. Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta de que pensar así es algo totalmente contradictorio, porque Adonai necesita que vayan a explorar la tierra que él mismo ya conoce. No, ¿verdad? Él es soberano de todas las cosas. Él conoce. Además, Adonai ya había estipulado una guía para el pueblo de Israel que los conduciría a la tierra. Esta sería nada más, nada menos que en la columna de nube y la columna de fuego durante la noche. Entonces, nosotros cuando vamos a dar una lectura al libro de Deuteronomio, complementamos la historia. Recordemos de que Deuteronomio se entiende como una segunda ley, como una repetición. Entonces, muchos de los eventos de la Torá se terminan de complementar con lo que dice en Deuteronomio. Y ahí es donde nosotros observamos lo siguiente en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 19. Dice: pues partimos de Horeb, recordemos que la región de Horeb era donde estaba el monte Sinaí, y recorrimos todo aquel vasto y terrible desierto que visteis, camino de la serranía del Amorreo. El Amorreo eran gigantes, ¿verdad? Tal como Adonai nuestro Elohim nos lo había ordenado. Y llegamos a Cades Barnea. Esta palabra, o este lugar geográfico, Cades Barnea, va a ser impresionante a nuestra vista, amados. Vamos a entender muchas cosas a través de la simple lectura de este lugar. Entonces os dije: habéis llegado a la serranía del Amorreo, la cual Adonai nuestro Elohim nos da. He aquí, Adonai tu Elohim te ha entregado ante ti esta tierra. Sube y toma posesión, tal como Adonai, el Elohim de tus padres, te ha hablado. No temas ni te acobardes, pero todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviamos varones delante de nosotros para que exploren la tierra y nos informen acerca del camino por donde hemos de subir y de las ciudades en que hemos de entrar. Entonces ya esto nos va cambiando un poquito más la óptica, ¿verdad? Y ahí vamos a decir, bueno, ¿idea fue de Adonai? No, no fue de Adonai. ¿Idea fue de Moshe? Tampoco fue idea de Moshe. ¿De quién fue idea? Fue idea del pueblo, específicamente de jerarcas, de príncipes. Es por eso que Adonai le dice, envía un varón de cada tribu. Uno y que sean jerarcas, es decir, que sean príncipes, varones de renombre de cada tribu de Israel. Estos varones, los cuales Moisés terminó eligiendo, ¿verdad? Uno por cada tribu, no son los mismos príncipes que en la primera porción del libro de Números fueron los encargados de dar ofrendas, de presentar las ofrendas. Son otros, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros vemos que esto no estaba en los planes de Adonai. No estaba en los planes del... El Creador dio una orden que fue: tomen posesión de la tierra. Es decir, estaban a las puertas de tomar posesión de la tierra de Israel. Y ellos que dijeron: no, mejor enviamos espías. Enviamos espías y que vayan y que den un reporte de la exploración, cómo es el camino, por dónde vamos a subir, ¿verdad? Y esto es donde muchas veces nos demuestra la dureza del corazón de los hombres. ¿Realmente había una necesidad de ir a explorar la tierra? ¿Realmente se necesitaba saber por dónde había que subir? Si incluso cuando tiempo atrás se encontraron frente al Mar Rojo, este se abrió y cruzaron en tierra seca y Adonai los fue librando. Entonces tiene que ver mucho con la falta de fe, la falta de emuná, en la cual todos nosotros podemos estar involucrados en esto también. Entonces ya nos estamos dando cuenta que la idea no fue de Adonai, no fue de Moisés, sino que la idea fue del pueblo. Y es aquí donde Moshe, ¿verdad?, cedió a esta petición del pueblo. Él dice más adelante en el libro de Deuteronomio: a mí me pareció bien la idea, pero cuando nosotros recordamos la porción de la semana pasada de Aloteja, ¿verdad?, ahí ya vemos cómo surgía esa necesidad de tener un guía por el camino, ¿verdad? Ahí ya vemos de que se le estaba refiriendo al hijo de Yitro, ¿verdad? Podríamos decirlo, al cuñado de Moisés, que los acompañe por el camino porque él conoce el desierto,
¿verdad? Cuando en ningún momento hubo necesidad de que alguien los acompañara. Quien los guiaba y quien marcaba la pauta, la ruta en medio del desierto era la nube. Y el que marchaba delante de la nube era Adonai, dice la Torá. Entonces, se dan cuenta cómo nosotros muchas veces pecamos por faltos de fe, pecamos por falta de emuná. Tenemos miedo a lo desconocido cuando entendemos de que el que va con nosotros es Adonai. Y esto es lo terrible, amados, cuando nosotros dejamos a Yeshua, que es el que va delante de nosotros, abriéndonos paso, abriéndonos camino, por buscar cualquier otra guía, cualquier otra cabeza que nos pueda conducir a la tierra prometida. Yeshua ha dicho que nadie va al Padre si no es por Él. La pregunta es, hoy día tú de qué maneras quieres ir al Padre, de qué manera quieres volverte más santo, de qué manera quieres perseverar cada día. ¿Realmente estás yendo tras los pasos de Yeshua, que es el único que te puede guiar al Padre? ¿O simplemente estás buscando cualquier otra excusa, cualquier otra disciplina, cualquier otra filosofía, cualquier otro líder, rabino, maestro, etcétera, que te haga llegar a Adonai, desechando los caminos de Adonai, desechando a Yeshua como tu única guía? Yeshua ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y a nosotros parece que esas palabras, aunque de cristianos las teníamos muy presentes, se nos han olvidado un poquito. Cuando comenzamos a desechar a Yeshua, a apartar nuestro rostro de Él, para ir detrás de muchas cosas que hoy día están pasando. Entonces, vamos a ver el nombre de Kadesh Barnea, que en hebreo sería Kadesh Barnua, ¿verdad? La palabra Kadesh se puede entender como prostitución o como idolatría licenciosa. Es por eso que vamos a comparar un poquito el pecado del becerro de oro. Es más, estos eventos están más o menos a la misma altura del año. ¿Ok? La palabra bar se puede entender como campo y nua como oscilar. Es decir, se entiende Kadesh Barnea como el campo donde ellos se prostituyeron y tuvieron que oscilar, tuvieron que deambular, por lo que ya se decretaría más adelante. Entonces, vamos a ver que Moisés, ¿qué es lo que hace? Moisés cede ante la idea de estos hombres. Adonai le dice, ok, si tú quieres, envía espías a la tierra, pero envíalos de parte tuya. Yo no tengo nada que ver con esto, yo no necesito que alguien vaya a explorar la tierra que yo les estoy prometiendo desde antaño a sus patriarcas que les entregaría esto. Pero bueno, si ustedes quieren, vayan y envían espías, ¿verdad? Y no era algo de que era de la noche a la mañana, fueron 40 días. Es decir, Adonai les dijo, vayan y tomen posesión de la tierra, y ellos se la pensaron 40 días mientras volvían los espías, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos de que el Eterno, en medio de su misericordia, muchas veces nos va a dejar actuar bajo lo que nosotros pensamos como bueno y como malo, a pesar de que muchas veces desafiamos sus órdenes. Si los espías hubieran vuelto y hubieran dicho, ¿sabes qué? La tierra es buena, vamos y tomemos posesión, ¿era cierto lo que dijo Adonai? Adonai no hubiera dicho nada. Vayan y tomen posesión de la tierra. El problema fue el mal reporte que trajeron. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿pero quién ordenó ese reporte? ¿Quién fue? Y la Torá nos presenta como responsable a Moisés. Dice, los envió pues Moshe a reconocer la tierra de Canaán. Y les dijo, subid por ahí, por el Negev, y remontad luego la montaña. Observaréis la tierra, cómo es, al pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si escaso o numeroso, cómo es el suelo en el que habita, si es bueno o malo, cómo son las ciudades en las cuales mora, si abiertas o fortificadas, y cómo es el terreno, si fértil o estéril, si hay en él árboles o no. Esforzaos y recoged del fruto de la tierra, el tiempo era la sazón de las primeras uvas. Entonces muchas veces nosotros decimos, espías malos, trajeron mal reporte y todo lo demás. Y sí, ¿verdad? Actuaron con maldad, por eso murieron con la plaga, ¿verdad? Que Adonai desató en medio de su pueblo. Así también como con el pecado de becerro de oro, desató plaga en medio del pueblo. Por eso es que vemos que se van equiparando estos dos pecados. Y nos damos cuenta de lo siguiente, que cuando ellos volvieron, ¿verdad? Los espías, fue básicamente, trajeron el reporte conforme a lo que ya Moisés había pedido. Y regresaron de explorar la tierra al cabo de 40 días.
Emprendieron pues viaje y llegaron a donde estaban Moisés y Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel. En el contexto, cuando se refiere a la comunidad de los hijos de Israel, ¿verdad? Es a los líderes, los ancianos, los saquén del pueblo. ¿Okay? A ellos, no a toda la comunidad, eran 2 millones de personas, imagínense. Entonces, era más que nada a los líderes, con ellos se reunieron. En el desierto de Parán, en Kadesh, y dieron cuenta a ellos y a toda la asamblea, y les mostraron el fruto del país. Y le contaron diciendo: hemos llegado hasta el país al cual nos enviaste, y realmente es una tierra que fluye leche y miel. ¿Verdad? Este término fluye leche y miel es un hebraísmo de la abundancia de la tierra de Israel. No es como que a las vacas se les va cayendo la leche y hay pozas de leche en todas partes, no, sino que habla de la abundancia. Es lo mismo que refleja este fruto. Hay muchos que se parten la cabeza diciendo, pero ¿por qué las uvas eran grandes? ¿Eran uvas transgénicas? ¿Qué estaba pasando allí? Es una muestra de la abundancia del pueblo, o sea, de la tierra prometida. Entonces sí, la tierra es como Adonai ha dicho. Es una tierra que fluye leche y miel. Aquí están los frutos, aquí están las uvas, las viene cargando Yehoshua con Caleb. Aquí está la evidencia. Pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además, hemos visto allí a los descendientes de Anak, ¿verdad? Anak son descendientes gigantes, personas gigantes, literalmente. Los amalecitas, que es el pueblo enemigo número 1 de Adonai, ¿verdad? Habitan en la tierra del Negev, y el eteo, el jebuseo, el amorreo habitan en la serranía, y el cananeo habita a lo largo del mar grande y en la ribera del Jordán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que trajeron un reporte conforme a lo que Moshe les pidió, ¿verdad? Si nosotros lo ponemos fríamente, ¿verdad? De una manera totalmente neutral, es un reporte militar muy bueno. ¿Por qué? Porque pudieron ver cómo era la tierra, todas las características que Moisés le pidió. Sin embargo, si ustedes leyeron la porción de la Torá, más adelante se dan cuenta que comienzan a hablar mal de la tierra y la comienzan a desprestigiar. Es decir, comienzan a invalidar la promesa de Adonai. ¿Por qué? Porque dicen, no, es una tierra que devora a sus habitantes. Es una tierra que se traga a sus habitantes. Cuando Adonai había dicho que esa tierra es la que les entregaría a ellos. Entonces, por no seguir la orden y el mandato de Adonai y la guía de Adonai, que era la nube, ¿verdad? Que les guiaba las marchas. Recordemos, si la nube se estacionaba, todo el pueblo acampaba, la nube se levantaba, vamos todos marchando, caminando, ¿verdad? Toquemos las trompetas, congreguemos al pueblo y tomemos todo y vamos marchando. Sin embargo, ¿qué decidió el pueblo? Seguir el consejo de los hombres. Seguir a los hombres, lo que ellos estaban diciendo. Entonces bastó con que el pueblo, ¿verdad?, se desalentara así un poquito y se desalentó toda la congregación. Y cuando uno piensa fríamente esto, amados, y fíjese, porque ocurre mucho a día de hoy en diferentes situaciones, pero la esencia es la misma, es más fácil desalentar al pueblo que alentarlo. Porque si uno le pregunta, ¿de qué había evidencia? Porque aquí vemos una balanza, ¿verdad? El pero que está allí destacado es la parte media de la balanza. Por un lado, sí, la tierra es lo que Adonai dijo, una tierra bendecida, que fluye leche y miel, pero hay enemigos realmente poderosos, enemigos grandes. Entonces ellos comenzaron a colocar las cosas en balanza. Y cuando nosotros estamos en un juicio, muchas veces lo que se necesita son evidencias. Y yo les pregunto a ustedes, ¿evidencias tangibles de qué había? ¿De que la tierra era buena o de que habían gigantes? ¿Cuál era la evidencia tangible? De que la tierra era buena. La tierra era buena, tenía buenos frutos. Era buena, hermanito. Amén, ¿verdad? Ellos dijeron, aquí están los frutos. Es decir, no se trajeron un gigante amarrado para que dijeran, mira, la tierra tiene estos gigantes. Sino que dijeron, la tierra era buena, aquí están los frutos, pero hay gente enorme y nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. Entonces es allí donde nos damos cuenta que aún viendo no creen. Que aún viendo no se cree muchas veces. Yeshua le dijo a los fariseos, aunque ustedes vean, no van a creer, viendo que se levanta un muerto,
¿verdad? En la parábola del rico y Lázaro, aunque ustedes vean que un muerto se levante, no le van a creer. Precisamente se levantó uno de los muertos y se llamaba Lázaro, precisamente, y tampoco creyeron. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces a día de hoy. Aunque uno les muestre evidencia escritural de muchas cosas, hay gente que no va a creer. Sin embargo, los malos reportes, el desaliento lo creen más fácilmente, aún sin evidencia. Y eso es porque muchas veces el corazón del ser humano es inclinado a la maldad. Y cuando se inclina a la maldad, se inclina a poder desacreditar la palabra Adonai para tener de esa manera una excusa para vivir el libertinaje y para hacer las cosas que simplemente desean. Entonces, ojo con eso. Aquí había una evidencia de que la tierra era buena, pero ellos hicieron caso omiso y prefirieron creer que sí habían gigantes, aunque era una verdad, pero no había evidencia de eso, más que el relato y el desaliento de 10 de los 12 espías. Entonces, una de las cosas que nosotros nos vamos a encontrar, amados hermanos, es con respecto a Caleb y Yehoshua. Siempre el Eterno deja un remanente santo, deja un remanente que ha sido bueno. Y aquí estamos en presencia de lo que son dos figuras proféticas, tanto de la casa de Judá y de la casa de Efraín. Sabemos de que Caleb era un judío de la tribu de Judá, mientras que Josué era, ¿verdad?, un efraínita. Él era de la tribu de Efraín. ¿Y qué nos dice el relato con respecto a ellos? Nos dice: entonces Caleb trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moshe, y dijo: subamos ya y conquistémosla, pues ciertamente podremos con ella. Es decir, Caleb, que venía de ahí mismo, que vio lo mismo que los otros espías vieron, dijo: oigan, tranquilos, vamos y tomemos posesión, vamos a poder conquistarla. Y de eso se trata tener fe, muchas veces, amados. Porque ¿había necesidad de un plan militar para esto? Por supuesto que no. Porque ni siquiera ellos sabían la forma en la cual conquistarían la tierra prometida. Si nosotros vemos que cuando leemos el libro de Josué, la primera guerra que tienen cruzando el río Jordán, ¿cuál fue? Contra Jericó. Y a pesar de que volvieron a enviar espías para allá, ¿de qué sirvieron esos espías? Bueno, para rescatar a una mujer llamada Rahab. Así son los misterios del Eterno. Sin embargo, la forma en la cual conquistarían esa ciudad sería dando vueltas, gritando y tocando el shofar. O sea, eso nos supera a nosotros. Muchas veces no hay necesidad de hacer un plan, de tener mayores recursos, y nos complicamos tanto la vida cuando Adonai quiere guiarnos por otras cosas, que simplemente tengamos emuná, que tengamos fidelidad a Él. Dice: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. También vimos allí a los nefileos, descendientes de Anak, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langosta ante sus ojos. Entonces, por más de que vieron que la tierra verdaderamente era la promesa de Adonai, tal y cual como Adonai lo había dicho 400 años atrás, ¿qué prefirieron? Prefirieron desertar a esa promesa y finalmente, ¿verdad?, atemorizarse. Cuando Adonai les había dicho, ¿verdad?, ahora vamos, tomen posesión de la tierra, no se atemoricen. ¿Ellos qué hicieron? Se atemorizaron. Entonces, vamos viendo el carácter de estos hombres, ¿verdad? El versículo 6 de este mismo capítulo nos habla de que antes de que Josué, ¿verdad?, fuera a la tierra de Canaán, antes de que Moisés le enviara, Moisés le cambió el nombre. No sé si todos lo sabían, pero Josué no siempre se llamó Josué, sino que antes se llamaba Oseas o Joshea en hebreo. Y básicamente lo que hizo Moisés fue agregarle la letra Yud al inicio de su nombre, y eso ya se puede leer como Yehoshua, ¿verdad? Yehoshua, de hecho, Yehoshua es el nombre de Yeshua. Yeshua es la contracción del nombre Yehoshua, ¿verdad? Y se puede entender como salvación de Yahweh. Por eso este hombre sería el encargado de más adelante él introducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida.
Amén. Es algo muy bonito, ¿verdad? Cuando nosotros comparamos la imagen profética de la casa de Israel y la casa de Judá. Vemos la casa de Judá a través de Caleb, ¿verdad? Diciendo que vamos, conquistemos la tierra prometida. Es ese carácter aguerrido que siempre ha tenido la casa de Judá. Mientras que Efraín tiene que ampararse por medio de Yeshua, por medio de la Yud que representa a Yeshua. Entonces, hay muchos que a día de hoy quieren apegarse al judaísmo, quieren apegarse a la ley oral y el conocimiento de esto, vamos, usemos kippah, usemos vel, usemos talit, un montón de cosas, y cada vez quieren parecerse más a los judíos, y lo imponen como si fuera un mandamiento, ¿verdad? Cuando lo único que puede salvar a Efraín es la yud de Yeshua. Entonces vamos a darnos cuenta de que cuando estos hombres comienzan a dialogar y a tener una discusión acalorada, ¿verdad? Con los 10 espías malvados, ¿qué es lo que quiso hacer el pueblo? Quiso apedrearlos, ¿verdad? Quiso tirarles piedras, lapidarlos. Y eso es algo totalmente que pasa a día de hoy y siempre seguirá pasando. ¿Y eso por qué? Porque siempre al justo se le querrá eliminar. Porque donde hay justicia se expone la iniquidad. Guarde esa frase, amados, en su corazón. Donde hay justicia, siempre se expone la iniquidad. Donde todos, ¿verdad?, están haciendo pecado, nunca la iniquidad será expuesta y todos van a pensar que están bien. Si usted se da cuenta, dentro de las congregaciones, de las religiones, ¿verdad?, van a un culto. ¿Cómo estuvo el culto? No, estuvo avivado, se sintió el Espíritu Santo, descendió fuego, un montón de cosas, ¿verdad? Y nunca fueron llamados a la reprensión. ¿Y por qué? Porque en medio de ellos no hay justicia, en medio de ellos no hay Torá. Por lo tanto, la iniquidad seguirá siendo encubierta y seguirá tan encubierta que pensarán que están en verdadera santidad. Cuando hay justicia, amados, basta con que solamente un justo haya entre ellos y la iniquidad queda expuesta. Y si ese justo calla, se hace partícipe de esa misma iniquidad. Por eso no tenemos que callar, amados. Por eso es necesario que sigamos anunciando el nombre de Yeshua. ¿Bien? Entonces, vamos a darnos cuenta de la rebelión que se comienza a llevar a cabo por este desaliento. Ahí dice el capítulo 14. Entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo estuvo llorando aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moshe y Aarón. Nuevamente, el pecado de la Shonará. Veníamos recién de lo que pasó con Miriam, ¿verdad? Con la mujer cusita, que no, es que la esposa de Moisés es negrita, es esto, es esto otro. Y finalmente termina todo en un tremendo la Shonará y con un castigo. Aquí vuelven a murmurar contra Moisés. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moshe y Aarón, y toda la asamblea les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Se dan cuenta de que la boca tiene poder? Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trae Adonai a vivir a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano: pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Regresemos a la esclavitud, es decir, designemos un líder que sea diferente a Moisés y regresémonos para Egipto. Vamos, dejemos todo y vámonos para Egipto, aquí vamos a morir. Entonces, este es un reflejo de la sociedad en la cual vivimos hoy. Hay mucha gente que conoce las raíces hebreas de nuestra fe, que conoce Torá, y finalmente se desalienta y se levantan líderes, caudillos, y los siguen y se van hacia Egipto nuevamente, hacia sus pecados, hacia sus transgresiones, hacia sus religiones, y allí están, ¿verdad?, aliviando un poquito sus conciencias. Entonces, eso es algo que sigue pasando a día de hoy, amados. Es algo que sigue pasando. Entonces tengamos cuidado. Si estamos desechando a Yeshua y nos estamos levantando un nuevo caudillo que nos lleve hacia las religiones. Hoy día, con todo el movimiento del judaísmo mesiánico que se está levantando y muchas cosas son muy ciertas de las que se promulgan y otras cosas son muy heréticas, ¿verdad? La gente está haciendo eso. Está desechando a Yeshua y se está siguiendo a rabinos, a líderes, a Moré, Urús, etc. Y finalmente se están regresando hacia Egipto, a una religión.
Hoy día hay mucha gente que se está yendo hacia el judaísmo, en cualquiera de sus denominaciones y ramas. Hoy día hay que entender, amados, que hay una cosa que se llama casa de Judá, y hay otra cosa que se llama judaísmo, y el judaísmo es religión. Y tengamos cuidado con eso. Amén. Hoy día, amados, se habla mucho de la ley oral, que no, es que, ¿sabes qué? Y dentro de los creyentes en Yeshua, dicen, ¿sabes qué? Es que hay dos Torah. Está la Torah que Adonai entregó en el monte Sinaí, y está la Torah oral, ¿verdad? Que es como la explicación de esos mandamientos. ¿Y sabe de dónde se bendiga eso? Hay un tratado del judaísmo que se llama el Pirkei Avot. Y el Pirkei Avot dice de que Moisés recibió la Torá del Sinaí. No dice de Adonai en el Sinaí, dice del Sinaí. Y Moisés se la dio a Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos al pueblo, y así consecutivamente hasta llegar a los rabinos del tiempo del exilio babilónico, cuando volvieron del exilio babilónico. Entonces, supongamos de que Moshe recibió esa Torá oral, ¿verdad?, en el monte Sinaí, y se la dijo a Josué, y Josué se le dijo a los ancianos, pero además de decirles a Torá, le dijo la Torá más A. Después los ancianos dijeron la Torá más A y B. Y después los ancianos, y así, consecutivamente, rabino tras rabino, la Torá más A, más B, más C, más Z, y todas esas letras que se le añadieron, reciben la misma autoridad de lo que se habría entregado hipotéticamente en el Sinaí. Es por eso que la Torá oral, ¿verdad? Y se dice, no, es que fue entregada una Torá oral en el Sinaí, es nada más y nada menos el recurso que se utiliza para darle autoridad a mandamientos expuestos por hombres. Si se hubiera entregado dos Torá en el monte Sinaí, la Torá escrita y la Torá oral, ¿verdad? Déjeme decirle que el libro de Éxodo diría que Adonai entregó Torot, ¿verdad? Torot en hebreo, dos Torá en el monte Sinaí. No dice eso. Dice que les entregó su pacto. Si ustedes oyen atentamente mi voz y ponen atención a mi pacto, entonces serán mi real sacerdocio, mi nación santa, mi especial tesoro en medio de la tierra. Entonces, tengan cuidado, amados, a qué se están yendo. No solamente una Torá, y una Torá viviente que es Yeshua. Y seguirlo a él significa dejar todo lo demás. El día que nosotros dejamos a Yeshua por seguir otras disciplinas, estamos haciendo esto, tomando otro caudillo y devolviéndonos a Egipto hacia las religiones, aunque esa religión sea el mismo judaísmo. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado con lo que estamos creyendo. Tengamos cuidado a qué estamos poniendo atención. Hay muchas cosas que se pueden adoptar del judaísmo. Hay muchas disciplinas, ¿verdad? Que sí, son interesantes de estudiarlas. Hay mucho recurso histórico, ¿verdad? Sin embargo, Torá solamente hay uno. Y solamente hay uno que la vivió perfectamente para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo, y ese es Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, vamos a ver que con esta rebelión, Adonai decretaría una sentencia. Y diría lo siguiente: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí? Con todos los prodigios que he obrado en su seno, lo heriré con pestilencia y lo desheredaré, y haré de ti una nación más grande y más fuerte que él. ¿Verdad? Esto había pasado como hace un año atrás con el pecado del becerro de oro. ¿Verdad? Todos lo recordamos, que fueron las mismas palabras. Adonai dijo: voy a destruir este pueblo, voy a hacer una nueva nación a raíz de ti. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés viene y ruega delante de Adonai, intercediendo por el pueblo de los hijos de Israel. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, conforme has cargado con este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y Adonai dijo: lo perdono conforme a tu palabra. Es decir, Moisés supo lo que había hecho mal, ¿verdad? De poder escuchar a los espías, escuchar el consejo que estaban trayendo delante de él. De hecho, él escogió príncipes del pueblo para que fueran, y deberían haber sido más recatados con su reporte, porque tenían un grado alto, no eran personas comunes y corrientes dentro del pueblo. Sin embargo, Moshe también viene e intercede delante de Adonai. Pero Adonai le dice: no obstante, es decir, los perdono. Sin embargo, tan cierto como yo vivo
y la gloria de Adonai llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces y no oyeron mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres, todos los que me despreciaron no la verán. Pero Caleb, mi siervo, por cuanto hubo otro espíritu en él, y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Aunque el amalecita y el cananeo habiten en el valle, regresad mañana y marchad al desierto por el camino del mar rojo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Adonai dice, no, sabes que toda esta generación no va a entrar? No va a entrar a la tierra prometida, yo los voy a desechar, los perdono, sí, pero no van a entrar a la tierra prometida. Recordemos que Adonai, ¿qué es lo que hizo al principio del libro de Números? ¿Y por qué se llama Números? Es un censo, y es un censo militar. Es decir, Adonai contó militares, soldados. Es Adonai Sebaot, Adonai de los ejércitos. Pero este ejército era un ejército de cobardes, que ninguno quiso tomar posesión de la tierra. Y un ejército de cobardes, por más de que sea de mucha multitud, no sirve Adonai. Entonces, ¿qué es lo que hizo Adonai? Desechó ese ejército de cobardes y dio 40 años. ¿Para qué? Para que esa nueva generación, nacidos en el desierto, fueran los que finalmente introducirían al pueblo de Israel. Entonces, junto con esto, vemos que Adonai les concede el perdón, les dice que no van a entrar a la tierra prometida y además les da otra orden. Y esa orden es, regresad mañana y marchad al desierto por el camino del mar rojo. Es decir, devuélvanse. ¿Tanto ustedes querían devolverse? ¿Tanto ustedes querían devolverse a Egipto? Bueno, devuélvanse hacia el mar rojo, caminen hacia allá. Sin embargo, esto causó mucho dolor y mucha aflicción entre los hebreos. Pero cuando nosotros vemos el mapa, ¿verdad? Que ellos se encontraban en este lugar que es Kadesh Barnea, y hacia donde Adonai les dijo que se devolvieran es hacia este lugar de acá, que es el Mar Rojo, ¿verdad? Pero para devolverse tenían que pasar por acá, por donde está la flecha en rojo. ¿Y ahí qué es lo que está? Está Oreb. ¿Y en Oreb qué se les dio? Se les dieron los mandamientos. Adonai lo que quería era que este pueblo volviera a tener un reencuentro con el Sinaí, donde él les había dado los mandamientos y la Torá. Que volvieran a recordar qué es lo que ellos tenían que seguir, qué es lo que ellos tenían que escuchar. ¿Por qué escucharon hombres cuando lo que tenían que escuchar verdaderamente era la voz de Adonai? Amén. Denme un segundo, amados. Amén. Continuamos, amados. Entonces, el devolverse hacia el Mar Rojo tendría sí o sí un reencuentro con el Sinaí, donde se les entregó el pacto. Donde todos dijeron lo que nosotros dijimos hace poquito, ¿verdad? Cuando celebramos Shavuot, ¿verdad? Haremos y escucharemos. Eso es lo que ellos dijeron. ¿Y qué estaban haciendo ahora? Estaban faltando a su palabra. Todo lo que Adonai ha dicho, nosotros haremos. ¿Fue así? No. Escucharon el consejo de los hombres. Entonces, Adonai, habíamos dicho que dio una sentencia, dijo, sí, las perdono, pero no entrarán a la tierra prometida y devuélvanse hacia el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Todo lo contrario. Hicieron un desacato a la sentencia que ya Adonai les había dicho. Dijo, Adonai decretó que morirían en el desierto toda aquella generación perversa. Vagaría 1 año por cada día que permanecieron los espías en el desierto. Sin embargo, solo los niños de la nueva generación entrarían a la tierra prometida, además de Caleb y Yehoshua, mientras que los espías malvados fueron muertos por la plaga. ¿Adonai acaso hizo algo distinto a lo que ellos habían dicho? Por supuesto que no. Dijeron, vamos, devolvámonos a Egipto, al camino hacia el Mar Rojo. Adonai les dijo, vayan, devuélvanse. Ellos dijeron, hubiera sido mejor que muriéramos aquí en el desierto. Adonai dijo, morirán en el desierto. Sin embargo, los niños, por eso es que pongan atención, herencia de Adonai son los niños.
Porque ellos dijeron, nuestros hijos serán presas, nuestras esposas también. Adonai, ¿qué dijo? Esos niños, los cuales ustedes dijeron que serían presas, que serían botín de guerra para los cananeos, ellos sí entrarán a la tierra prometida. Herencia de Adonai son los niños. Por eso Yeshua dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque a los tales pertenece el reino de los cielos. Ahora vamos entendiendo esas palabras del maestro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el pueblo se afligió, dijo, no, ¿cómo Adonai nos va a desechar? ¿Cómo Adonai nos va a mandar de vuelta hacia Egipto, hacia el Mar Rojo? Vamos a morir aquí. Mejor vamos y tomemos la tierra prometida. Porque Adonai dijo que Él estaría con nosotros y que Él nos entregaría la tierra. Vamos, y estaban reclamando la promesa de Adonai cuando ya la habían desechado y ya habían enviado espías en vez de obedecer su voz. Entonces cuando Moisés refirió esas palabras a los hijos de Israel, el pueblo se afligió en gran manera y levantándose temprano por la mañana, subieron a la cumbre del monte, ¿verdad? Del monte del Amorreo, y diciendo, aquí estamos, subiremos al lugar que ha dicho Adonai, pues hemos pecado. Pero Moisés dijo, ¿por qué pretendéis traspasar el dicho a Adonai? Decía, Adonai ya les dijo, no suban, Él no los acompañará. Él no estará con ustedes. ¿Por qué están traspasando ya lo que Adonai ha dicho? Pero ellos, ¿qué alegaban? No, Adonai ha dicho que Él nos entregaría esta tierra. Aquí hemos pecado, subiremos al lugar que ha dicho Adonai. Entonces, ¿nosotros tenemos acaso el derecho de tomar las palabras de Adonai y hacer la realidad de nuestra vida cuando nosotros queramos? ¿Cuando a nosotros nos conviene? Porque ahí nos equivocamos en la decisión. Pero es que Adonai dice, es que tu palabra dice, y es que así lo haré. No es así como funcionan las cosas. O vivimos en obediencia, haciendo la palabra de Adonai realidad de nuestra vida, cada día, nos convenga o no nos convenga, aunque la palabra de Adonai siempre nos va a convenir, y cosas que no entendamos ahora, a futuro las vamos a comprender, pero no podemos andar así. Eso es del cristianismo, de andar tomando la palabra de Adonai para nuestra conveniencia. Entonces, esto no prosperará, fue lo que les dijo Moshe. No suban, porque Adonai no está en medio de vosotros. Así no seréis derrotados delante de vuestros enemigos. ¿Ok? Ellos pensaron que tenían que ir a la guerra y tomar la tierra prometida así, peleando, cuando Adonai tenía otras cosas sobrenaturales para poder mostrarles a ellos. Entonces, es muy triste lo que comienza a pasar, ¿verdad? Sin embargo, se empecinaron en subir a la cumbre del monte, aunque ni el arca del pacto de Adonai ni Moshe se movieron de en medio del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte, y los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Esto quedó graficado como la batalla de Horma, la derrota de Horma, ¿verdad? Y es terrible lo que acaba de suceder acá, amados. Y eso nos evidencia a qué grado nosotros podemos caer, simplemente por hacer desacato a la palabra de Adonai. Y cuando ya, no, sí, ahora sí que obedezco, ahora sí que me pongo en la brecha, ahora sí que estoy en la línea, muchas veces ya Adonai no está con nosotros. Y uno dice, pero ¿por qué Adonai no va a estar con nosotros? Pablo lo ha dicho, no contricten al Ruach HaKodesh que habita en ustedes. El Ruach HaKodesh es el espíritu de santidad que mora en nosotros para que vivamos en santidad guardando los mandamientos. Pero cuando tú no vives en santidad, cuando tú no obedeces los mandamientos de Adonai, Adonai no mora dentro de ti. Adonai no está contigo. Y fácilmente serás derrotado en cualquier prueba, en cualquier dificultad, cualquier derrota. Te van a hacer trizas porque ya Adonai no está contigo. Entonces, dijo un cantante, ¿verdad? Pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad había de hacer todo esto? ¿Verdad? ¿Qué necesidad había de hacer un reporte, de enviar espías, cuando Adonai ya había dado la orden? Vayan y tomen posesión de la tierra. Estamos hablando de una generación, amados hermanos, que vio tantas cosas en el desierto. Que se les prohibió agua, que se les prohibió el maná, que estaban guiados con señales sobrenaturales, que vieron el mar abrirse para que ellos pudieran cruzar, que vieron un ejército sepultado bajo las aguas. Entonces, ¿qué necesidad había? Solamente había falta de fe. Entonces, ¿había realmente una necesidad de espías? Por supuesto que no.
No había necesidad de espías. ¿Acaso Adonai ya no le había dicho a Moshe cómo era la tierra? Vamos a leer en Éxodo capítulo 3, versículo 8 lo siguiente. Y he descendido para librarlos, aquí es cuando se le apareció en la zarza ardiendo, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Había necesidad de ir a ver qué pueblos habitaban allá, cómo eran sus ciudades, cómo era la tierra, si era estéril, si habían frutos. No había necesidad de eso. Entonces, vamos a ver que ¿quién era la guía del pueblo? Había necesidad de tener espías que los guiaran, que le dijeran, mira, vamos a subir por acá porque por allí está muy fangoso, por allí está mucho risco, por allí está muy alto, por acá vamos a hacer presa fácil. Cuando Adonai los hizo entrar a la tierra de Israel con bombos y platillos, ¿verdad? O sea, vamos y ¡pum! Se abrió el Jordán en dos y vamos cruzando, ¿verdad? Entonces, ¿había necesidad de una estrategia realmente? No. Entonces tienes que entender que más que querer hacer muchas estrategias en tu vida, lo que Adonai está pidiendo de ti realmente es obediencia. Y la forma en la cual el pueblo de Israel será conducido dentro de la tierra es con obediencia. Por eso Yeshua ha dicho que los humildes heredarán la tierra. ¿Y sabe qué significa ser humilde? Significa ser obediente. Porque Yeshua fue el más humilde de todo. Dice la palabra que él no se escatimó ser igual a Elohim como cosa a cual aferrarse, sino que se humilló, se hizo humilde, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, se humilló, se hizo humilde, haciéndose obediente. Entonces, ¿tú quieres realmente entrar a la tierra prometida? Más que estrategia, más que aquí, mira, vamos a comprar tal libro para hacer tales rezos, vamos a tener un ceder para cada oportunidad, para esto. No, nadie está pidiendo tu humildad demostrada en obediencia. Entonces, es directamente proporcional el amor que tenemos a Adonai, el amor que tenemos a Yeshua y la obediencia que damos a él. Porque Yeshua ha dicho, si me amas, guardarás mis mandamientos. O sea, no hay forma en que lo ames si no le estás obedeciendo. Entonces, encima esta porción de la Torah finaliza con uno de los mandamientos más dejados a un lado por hebreos. Por gente que dice ser de la casa de Israel. Y aquí muchos de ustedes se van a ver confrontados. Y dice, Adonai marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego durante la noche. No había necesidad, amados. No la había. Entonces, asimismo, a día de hoy, amados, Yeshua ha dicho que las escrituras dan testimonio de él, que Moshe escribió acerca de él. Pablo ha dicho que el fin de la Torá es el Mesías. Es algo que todos sabemos. ¿Quieres conocer a Yeshua? ¿Quieres saber de qué manera Yeshua te quiere introducir a ti hacia la tierra prometida? Entonces lee la Torá. Dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4, acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo al cual di ordenanzas en Horeb. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Conocer a Yeshua por medio de la Torá y así conoceremos cuál es el plan de Adonai para nosotros. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces de iluso pecamos y vamos tras el libro de tanto, tras el libro de este, no es que acá dice esto otro, es que el tratado de aquí, es que la Mishnah, es que el Talmud, es que aquí, es que allá, y un montón de ensalada rusa nos hacemos en nuestra cabeza y ya nos dimos cuenta de que con eso desechamos a Yeshua y vamos detrás de un caudillo que nos lleve hacia Egipto otra vez. Y nos desalentamos, y hacemos un montón de cosas que Adonai no nos ha pedido. Entonces, vamos a ver que luego de esta situación, ¿verdad?, en la cual ya fue decretada sentencia, la Torá nos presenta algo, nos presenta varias instrucciones en el capítulo 15, ¿verdad? Vamos a dar un brinco hasta el versículo 32, donde se nos habla de un hombre que fue a transgredir el Shabbat. Uno dirá, pero
Vienen recién de un pecado tan grande y ya comenzamos con transgresión de nuevo. Dice ahí el texto, ¿verdad? Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre que recogía leña en el día de Shabbat. Los que lo sorprendieron recogiendo leña lo presentaron ante Moshe y Aarón y toda la asamblea, y lo pusieron bajo custodia porque aún no se había declarado lo que había de hacerse con él. Entonces Adonai dijo a Moshe: ese hombre ha de ser muerto irremisiblemente. Lapídelo con piedras toda la asamblea fuera del campamento. Entonces la asamblea lo sacó fuera del campamento y lo lapidaron con piedras y murió tal como Adonai había ordenado a Moshe. ¿Verdad? Entonces, muchas veces se preguntan, y creo que durante la semana también en el grupo de Telegram surgió la pregunta: ¿por qué lo mataron si fue a recoger leña? ¿Verdad? Y muchas de las respuestas fueron: es que está prohibido hacer eso en Shabbat. ¿Verdad? Hay muchas cosas que están prohibidas hacer en Shabbat y la gente las hace igual. Sin embargo, el contexto de esta situación va por otra parte, ¿verdad? Estamos en un momento en el cual Adonai dijo: los perdono, pero morirán aquí en el desierto. Y el pueblo que estaba interpretando de que, entonces ahora no hay ley, podemos hacer lo que queramos, no hay Shabbat que guardar, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, vamos viendo que esta sería la prueba y se demostraría a través de la vida de este hombre que el Shabbat seguía corriendo y que las leyes seguían corriendo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque herencia de Adonai son los hijos. Había un pueblo, una nueva generación que tenía que crecer en Torah para finalmente tomar parte de la tierra prometida. Por tanto, esta sería la prueba de que la ley seguía rigiendo para ellos, aunque Adonai había desechado a esta generación. Pero aún así, ellos tenían el compromiso de poder educar a sus hijos en la Torá que Adonai había estipulado. Finalmente, amados, el último tema de esta porción de la Torá es con respecto a los tzitzit, al uso de los tzitziyot. Por eso les decía de que hay un mandamiento en el cual muchos nos vamos a ver confrontados. Porque por más de que se sepa que se debe usar tzitzit, ¿verdad? Hay muchos que lo pasan por alto. Y se hacen partícipes de un pecado, que si ya conoces que esto es un mandamiento, entonces te estás haciendo partícipe de un pecado al no usarlos. Entonces, dice allí: después Adonai habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos. Ahí se ocupa la palabra para flecos, tzitzit, ¿verdad? Tzitziyot, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y que en cada fleco de los bordes pongan un cordón azul. Hoy día está muy de moda llevar los blancos, simplemente, por eso ahí puse la imagen, los azules, los blancos. Y lo que dice el judaísmo es que no, es que el animal que se utilizaba, que era un crustáceo, para poder teñir los cordones de azul, está extinto, por eso lo llevamos blanco. A día de hoy cualquiera de nosotros puede conseguir fácilmente un hilo azul. Entonces no hay manera de poder transgredir este mandamiento, y si los tienes blanco, consigue tinta y los tienes igual. Ahí nos dice: vas a ir a buscar tal animal y con tal animal vas a teñir los tzitzit, ¿verdad? Entonces, para que usted vea cómo se refleja esto también. Cómo tiene mucho cómo hay mucho de Torah oral en medio de todo esto. Entonces, tales flecos, y note usted para qué servirán, porque si tú los llevas blanco, de nada te sirve. Dice los tzitzit azules, con el cordón azul, eso servirá para que cuando los veas, te acuerdes de todos los mandamientos de Adonai y los cumplas, y no sigas el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos, tras el cual os prostituís, ¿verdad? Entonces, esto es un manifiesto, es un edot. Los edot son mandamientos que son para testimonios. Por ejemplo, la circuncisión es un testimonio tangible, físico. El uso de los tzitzit también lo es. Es algo que se ve, que se manifiesta. Tú vas por la calle y ves a una persona con tzitzit. Ese es de los míos, es parte del pueblo, ¿verdad? Ese es de mi raza, orgullosamente deberíamos decir. Tristemente eso no pasa. Yo me he encontrado con gente en la calle que dicen ser parte del pueblo de Eterno, pero no llevan los tzitzit por ese motivo. Entonces uno dice: pero ¿qué es lo que pasa? A fin de que recordéis y cumpláis todos mis mandamientos y estéis consagrados a vuestro Elohim. Yo Adonai vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser el Elohim vuestro. Yo soy Adonai vuestro Elohim. Entonces aquí, si hablamos de los 10 mandamientos, te vuelvo a repetir el primero: yo soy Adonai vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto.
sea, con esa misma autoridad que te dio los 10 mandamientos, también te está diciendo, usa los tzitzit, para que no te prostituyas. Y tú dirás, pero ¿qué tiene que ver el tzitzit con la prostitución? Y muchas veces se lleva a pecados de carácter sexual, ¿verdad? El hombre está a punto de incurrir quizás en masturbación. Pero ve que en su pantalón están los tzitzit y eso lo va a refrenar. Está a punto de caer en adulterio, para bajarte los pantalones te vas a ver los tzitzit y eso te va a refrenar. Sin embargo, también tiene que ver con que no obedecer los mandamientos, no obedecer la palabra de Adonai, eso también es prostituirse, tal cual como se prostituyeron con el becerro de oro. Volvemos al principio. Habíamos dicho qué significaba Kadesh Barnea, donde se prostituyó el pueblo, ¿verdad? El campo de donde se prostituyó y tuvieron que oscilar, tuvieron que deambular. ¿Y por qué se prostituyeron? Se prostituyeron en pos de su propio corazón. No escuchar la ordenanza de Adonai y hacer caso a tu juicio o al juicio que te dicen los demás, eso es prostituirse. Cometieron un acto de idolatría poniendo su palabra sobre la palabra de Adonai. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que la sentencia de querer exterminar al pueblo y hacer una nueva nación a raíz de Moshe y la posterior intercesión de este ya la vimos anteriormente, en el pecado del becerro de oro. Y aunque este luzca muy distinto a la rebelión por reporte negativo de los espías, parecen estar muy relacionados, pues fueron tomados en cuenta como idolatría y como prostitución. Por eso que el libro de Samuel, ¿verdad?, dice de que la rebelión es igual que la idolatría, ¿verdad? Cuando ahí Shaul, ¿verdad?, el rey Saúl, yo no maté al rey de los amalecitas, sino que lo dejé vivir y me traje los animales para entregárselos por sacrificio a Adonai. ¿Qué es lo que dijo Samuel? Eso fue rebelión. Y la rebelión es igual que pecado de idolatría, ¿verdad? Entonces ahí vemos esa comparativa. Era lo que hicieron, la rebelión de los espías. El pecado del becerro de oro estuvieron a la misma altura. Por eso Adonai los quiso eliminar. Entonces no tan solo nos prostituimos e idolatramos cuando adoramos una imagen, sino también cuando cambiamos la palabra de Adonai por seguir a los hombres. ¿Ok? Entonces, hoy sucede mucho cuando abandonan a Yeshua por seguir líderes, gurúes espirituales, disciplinas del judaísmo, entre otros. Una frase con la que quisiera terminar esta porción de la Torá, amados hermanos, es que cuando el ojo ve, el corazón desea y el cuerpo actúa. ¿Ok? Entonces, ¿dónde van a estar nuestros ojos? Para que nuestro corazón pueda desear y nuestro cuerpo pueda actuar. ¿Conforme a nuestra palabra o conforme a los mandamientos del Creador? Amén. Esta es una porción que nos deja muchísima reflexión a todos nosotros, amados hermanos, a que podamos enderezar nuestros pasos, que podamos ser obedientes, que podamos ser humildes, que podamos hacer caso a la palabra que Adonai ha decretado sobre nuestras vidas. Hoy día todos estamos bastante grandes y yo creo que los que están recién iniciando en este camino saben muy bien lo que han aceptado. Ya no es un camino conforme a nuestro parecer, conforme a nuestro sentir, sino que es un camino conforme a la obediencia. Hay que entender que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, pertenece a Yeshua, solamente a Él. ¿Ok? Entonces si Yeshua, como nuestro líder, como nuestra guía, como el que va en la nube guiándonos por dónde ir, por dónde caminar, y esa guía es la Torá, ¿verdad? La Torá nos dice por dónde ir, qué comer, cómo vestirnos, incluso cuándo tener relaciones, intimidad con nuestras esposas. Todo eso lo decreta la Torá. Nosotros tenemos que seguirlo, ¿verdad? No seguimos una Torá oral, donde se han impuesto mandamiento tras mandamiento a lo largo de las generaciones. No seguimos el consejo de líderes espirituales. No seguimos el sentir, no seguimos el parecer, no seguimos opiniones. Seguimos lo que la Torá nos ha establecido y el reflejo de esa Torá está en cómo la vivió Yeshua. Y si Yeshua la vivió de esta manera, esa es la manera en la cual tú y yo tenemos que vivirla. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, que todo aquel que dice estar en unión con el Mesías debe encaminar su vida tal cual como él anduvo. Amén. Así que esta ha sido la porción Shelach Lecha. Bendito sea el nombre del Eterno, amados hermanos.